luego hablará Didier Stricker, para dar paso después a Miguel Ángel Uriondo. Y al final habrá unos 20 minutos, media hora de preguntas, ¿no? Lo digo para que vayan pensando desde ya las preguntas y así el debate luego es más animado. Bueno, habrá una parte de la conferencia que será en inglés, parte de Didier, y otra parte en español. Las preguntas pueden ser en español o en inglés y ayudaremos entre todos para que el debate sea fluido. Bueno, lo primero que voy a hacer es ponerles un vídeo de la Fundación, que dura apenas un par de minutos, y sobre eso les contaré un poquito ampliado qué es lo que hacemos. Y disculpen porque, como han visto, hemos tenido ciertos problemas técnicos. Espero que ahora el vídeo se vea bien. Seguro que sí. Las dinámicas que se generan son realmente únicas. Me gustaría que pudieran compartirlas ustedes. Es difícil en un entorno así, pero créanme cuando les digo que incluso para este tipo de expertos es algo fuera de lo común en las dinámicas que se generan. Porque normalmente estos expertos, que son los mejores en su campo, se reúnen con expertos como ellos y en pocas ocasiones se les pone junto a expertos del mismo tema pero de diferentes ámbitos. Cuando hablamos de nanotecnología está el investigador, pero también está el emprendedor, el académico, el de la gran empresa que va a utilizar la tecnología de la startup, y esas diferencias son las que permiten que se desarrolle ese pensamiento lateral tan importante para la innovación y que al final se generen unas dinámicas cuyos resultados se trata de plasmar en las publicaciones que tienen gratuitas o que se pueden descargar gratuitamente en la web y de la cual del último FTF, del último think tank, tienen el resumen ejecutivo. Además, lo que hacemos en cada uno de los think tanks también es rodearnos de los mejores para escribir la publicación, en este caso de Miguel Ángel Uriondo, que es quien se ha encargado de la publicación del FTF de diciembre. Ahora en junio, los días 5 y 6, vamos a hablar del futuro de The Future of Currency, de las monedas, desde bitcoins, que ahora que seguro que lo habrán leído mucho en los periódicos, a la economía informal o la economía de intercambio, que parece que está volviendo. ¿Y qué hay realmente detrás y qué es importante y qué no lo es? ¿Cuánto es una burbuja? El otro programa que veían en el vídeo es el programa Academia. Aquí lo que hacemos es trasladar lo que aprendemos con el think tank a las universidades españolas. Y en concreto estamos con 7 universidades, el año que viene con un par más. Y lo que hacemos es ofrecerles un curso de innovación y emprendimiento que es gratis para las universidades y nosotros aportamos tanto el material como el claustro como la metodología, una metodología que es distinta a la que normalmente están acostumbrados en las universidades y que tiene una acogida porque lo que tratamos de nuevo es fomentar el debate y la mayor parte del contenido los alumnos lo estudian de antemano. Las sesiones son más una charla que una sesión magistral. El programa de Emprendedores, que esta semana hizo un año, aquí lo que hacemos es invertir en startups, como hace mucha otra gente en España, pero lo hacemos siempre desde el punto de vista de innovación. Tratamos de invertir en aquellos sitios en los que podemos aportar o nos puede aportar algo a la fundación o al banco. Hemos revisado este año 532 proyectos y hemos invertido en 5. El lunes que viene esperemos cerrar la sexta. Siempre en etapas tempranas y siempre en equipos, en proyectos en los que creamos que hay un alto potencial. Y este año seguiremos lanzando nuevas iniciativas con la idea de promover esa creación de riqueza y emprendimiento. Y por no extenderme mucho más, porque creo que lo importante hoy es hablar de lo que aprendimos en diciembre, le voy a dar paso a Didier, agradeciendo una vez más su presencia, agradeciendo a Miguel Ángel y por supuesto a Didier Stricker. Thank you very much for coming. I'm going to introduce you in Spanish and then we'll go on. Okay. Bueno, las publicaciones, por supuesto, las tienen disponibles en Internet y en iPad. Bueno, el profesor Didier Stricker trabaja en la Universidad de Kaiserslautern, ¿correcto? Es profesor de informática y miembro del Consejo de Administración del Centro Alemán de Investigación de Inteligencia Artificial, donde dirige el Departamento de Investigación sobre la Visión Aumentada. Didier estudió en Francia, en Grenoble, y se doctoró en la Universidad de Darmstadt, en Alemania. Desde
junio de 2002 a 2008, Didier lideró el Departamento de Realidad Virtual y Aumentada en el Instituto Fraunhofer de Animación Computerizada en Darmstadt, Alemania. Es también director general honorario de Graphics Media, una red internacional en el ámbito de los nuevos medios de comunicación y los sistemas interactivos. Fue coordinador general del primer simposio internacional de realidad mixta y aumentada, de la IEE y ACM, y miembro del comité de dirección hasta 2008. Didier, thank you very much for coming. It was a pleasure to have you at the FDF, and a pleasure to have you here also today. And now, let's change. Let's see. Good. Yeah, thank you. Thank you also for me. I also stand up. I think I like to work when I do presentation. So thank you very much for the invitation. It was a great event in December, and I'm very happy to speak about our work on augmented reality, and the topic of superhumans is also becoming a topic also of our research. So maybe just a few words about who we are. I'm professor at the university, and I lead a group of 30 researchers, PhD students, and we work mainly in these three areas: computer vision, image processing, and video analytics, and what we call on-body sensor network. So putting sensors on the body and try to infer and collect data about the body, and then augmented reality. So we say we try to understand with computer vision the surrounding. We try to understand what the people are doing, to augment them, to give them additional information to better perform the task. And I will show some example on that. That's the menu for tonight. I will start with two observations, and then I will show how you can give information capabilities, augment information capabilities of the people, what is going in the direction of superhumans. So I will give the example on that, and then I will conclude my talk. My first observation is called consumerization. I don't know if you know that, consumerization, but basically it's saying that innovation, new technology, in the past, they were done by the industry for the industry. They went to the industry, and sometimes later they went to the consumer. And now it's totally different. When you look at the innovation, especially for IT, it's totally different. It's go directly to the consumer. And then, for example, the smartphones, it was done by a big company, IT company, and it was sent to the consumer market. And now people are trying to use it also for professional, for industrial applications. So it's the other way around. That means now you have a lot of new IT possibilities, like the smartphones, the apps, and everything, that are going to the consumer. They are very cheap. You have a lot of them. And then they go to the industry. So there is a big trend, a big new hype on new media, smartphone, smartwatches. I don't know if you know this kind of goggles. That's from Google, presented and put on the market this kind of augmented reality glasses. So if you look in these glasses, inside you can see your screen. You can see a lot of information. You can see your screen of your PC. You can see the screen of your mobile phone. You can read text while speaking. And you have a camera on it. That's from Google on the market. And we use that. So new transformation is a lot of new wearable connected devices are in the world. And they are on the consumer market. So they are very, very cheap. It's a large market. And you have mobile internet. So you can connect them, and you can get information everywhere. I found that in a magazine, not in the plane, but if you go now for running, jogging, you can buy something like probably 20 different devices you can put on your body, and that monitor how good you are running, if you're tired, if you can do more, and so on and so on. So it starts with the foot, how you roll the foot, on you, how it's going on, up to some pulse, some cardiac measurement, again, the glasses, a camera on top of it. So more you have mobility, you can collect data about yourself enormously. So that's a big trend. And it's cheap. It's consumer. It's not something you have in the laboratory anymore for physiological measurement. You can buy it, you can use it by yourself. And that's a big change. The other change,
I think it's interfaces to the computer. That's work we did 10 years ago on augmented reality. We started the work on augmented reality in Germany. So basically what you see is actually is a colleague of mine playing the maintenance worker. But what you see here is exactly what he's seeing here in these glasses. So you're having a glasses, you have a camera on it, you look at the engine, and in the engine, in the video, we add virtual information, this kind of 3D animation. So we augment his view with virtual animation, showing him how to repair, for example, this engine. So you don't need to read everything, you don't need to understand everything, you don't need to be an expert for repairing a BMW car, hopefully. So you can try it with your own car. So but that's the idea of augmented reality. And you see the information are graphics information, 3D information at the right place. So that's the idea. And for that we use these small markers, we will see them again, to get an idea where the user is looking at and what he's doing. We continue to work on this technology and try to make it smarter. Yeah, one video is not working. We try the other one. So basically, we try that also outdoor. That was again in 2002. That's on the site of Olympia in Greece. You go on a visit and you take your Google and you look around, you see the ruins, and you can see virtual representation, virtual reconstruction of the site, of the temple, directly on the site, just looking through the Googles. So that's another way of augmented reality for outdoor applications. But if you look more carefully at this application, we say that there are new interfaces, but they are still limited, still like the other one, the old one, like your PC. You click on something, you get the information. Then you request another information, you get the information. So representation was a little bit different. It was a head-mounted display, it was augmented. It's nice, but it's still very limited. The new trend and what we are working on is what we call intelligent or cognitive interfaces. And these cognitive interfaces, they understand the user. They know what you want. They know what you're doing. And they know if they should give you more information or not. And they try to understand your intention even. And we can work on that. We can do a little bit of that, even to infer your intention in a given situation. Because we learn. We have all this data, so we can learn. And we saw that happen already somewhere. You probably want this kind of information. Or you're a little bit disturbed, but you want to do that. And we provide you this information. So that's what we try to do. I will show some example. So we build systems that can perceive what the user is doing, interpret it. So we perceive with camera, on-body sensor network, the things I showed before, and then we present the information at the right moment. So what we try to do is to understand how people do things. How can we digitalize? For example, you have a champion, or I don't know, a surgeon. They are very good. They are experts in the matter. How do they do these particular things? Why do they are a champion? So we try to measure that and see what is the difference. And then we interpret that. And then once we have that, we can create new assistant system, new simulator that allow you to learn these new skills. And we try that to have very short learning phases, better teaching system, that you become also a champion. So that's the vision we have. If we look at what is happening around, sometimes we say in the internet, you also you have a digital avatar of yourself, because you buy here, you buy there, so you let data around, some trace of yourself in the internet. But it's even stronger with all these sensors. So we speak sometimes from a digital alter ego. So you're yourself, but you have also somewhere, and you will have more and more a digital alter ego. And with that, we try to digitalize expertise. We can digitalize vital signs with all the wearable computer you have and the wearable device you have. Even emotion, we try to measure them. Then we get activity profile,
but we can also scan people. I will show that. We develop new camera system. With a mobile phone, you can scan someone. So you get the morphology of the people, and you can do gait analysis, what is very important for health. But you can create a cognitive, physiological, virtual alter ego with technology now. It's yourself virtually knowing, so a system knowing what you do and can assist you a little bit better. And that's on the go. So it's not in the lab anymore, but you can do that everywhere. So that's a big new thing. Sensors are very cheap. You have connected internet everywhere. So you can bring everything everywhere and get better information, be better assisted. I'll show you some example of what we work on. Imagine you want to repair a computer, like this one. I'm a computer scientist, but I cannot, I confess, I cannot change the memory of my computer. I'm more a theoretical guy. So, but I have friends that can do it, or I have students that can do it. So imagine that you want to do that. So you observe how someone can do that. So you take a video camera and you let do someone that, an expert. You observe it. And then what we try to do is to extract all this information of this workflow and to understand what is happening there, to create new augmented reality assistant system. So what I show for the BMW engine, it was well prepared. We thought about all these graphics, how to put it. Now we just observe with a video how an expert is doing things. So once we have that, we have what we call a workflow editor, and we train a system that tries to understand how you repair this laptop. So each actions. And once we have it, then we can use it again. So that's a database of the trained sequences. And once another person look at the same thing, the same object, we can look in the database, how do you do to repair that? And we can present that to the user again. And it looks like this. It's like the ghost view of the expert around you showing how to repair it. And you do it. And the computer understands each step you did and show you again new information. So that's augmented reality. So we learn from an expert and we present it to someone else. So you can imagine it's like a YouTube. You learn how to repair your coffee machine, put that on YouTube, the system learn it, and then someone else can download it and maintain it by himself. Here another example. Sometimes we call this technology show me how it's done. Maybe you can just click on it. The video doesn't work, but basically it's really the same. So just another example of it. I will run this one again. But the difference of what I wanted to show in this one is that we can even automatically see if you are doing the things correctly or not. If you're not doing the things correctly, your hands are becoming red. If you do the things correctly, they are green. Because we have all this information. So we can, and in real time, we can notice what is happening. Later on, I can show you on the internet, it's available too. So that's the things we do. You observe and you transfer that to someone else. I need to go to the next slide. Yeah, maybe the next one. She's still trying to load the video, probably. Okay, probably. Okay, let's go to this one. So that was augmented reality. The other things we look at, it's to understand more body motion and behavior of people. So we work on what is called on-body sensor network. It's about putting sensor on the body and try to monitor, try to understand how people do things. The first one was about manipulation. It was about the hands. This one is for the full body, like big actions. So we develop these sensors, and that are motion sensors that give you orientation, acceleration, and so on and so on. That was in 2012. So it was these big sensors. And I spoke about consumerization.
It took us 1 year to develop it, but now you have it on a chip. So that's exactly the same, but we bought it last year on a chip. And for the price of this one, you can buy 20 of the other one because it's becoming so cheap. That's a sensor you have in smartphone and everywhere. So we developed now a system. We put a sensor on the body, and we can track body motion. But the new thing is, with this kind of sensor, because they are so cheap, they are so light, you can connect them. You cannot put not just 5, 6 sensors on the body, but you can put 10, 15, 20, I don't know, 100 of them, and do totally new things. And we are integrated these small sensors, they are 4 millimeter by 4 millimeters, in clothes, in jacket, and they are all connected together. So what can you do with that? You define a body model, and you have the sensors, and you can infer, for example, motion, like this one. That's an old result, but I hope it will work. No, it doesn't work. Let's try the next one. If any of this is loaded on YouTube, because we had a problem, hemos tenido un problema con el vídeo y parte de los if you open YouTube. Yes. Yeah. You have it? I will just show one, and then I will come back to Okay. YouTube and augmented vision DFKI in one word, and you come off. Okay. Yes, that's the second. I'm sorry, but I came with a lot of video and the collects problem. Augmented vision. DFKI. DFKI. Yeah, KI. Yeah. Okay. Okay, that's perfect. Let me. So that's the video I wanted to show you. So what you will see is someone, actually it's totally wireless. We put a camera on the head of the person, that's why you have a cable. But now this person is performing some climbing, and in real time we can estimate body motion. We can estimate the position of the joint, we can estimate how it's moving. All the data are streaming from each sensor directly to the computer and process on the computer. And that was done just with 10 sensors. Now we are building Corazes with something like 50 of these sensors. So you don't get just a stick model, but we will get also the motion of the muscles in this kind of level. Okay, let's go back. We let's open the YouTube in case. Yeah, this one. Let's see if this one works. Okay, so now we continue on YouTube. Okay. I will just go back. Maybe I will just go back. Or just click on this one. Okay. So that's the next one. So once we have all the sensors, we thought it would be better to scan also the people to have the full shape of the person. So that's a camera here. It's a Kinect camera. It's a camera for games. And it gives you this kind of images, depth images of the person. It's used for playing tennis in front of the Xbox. Very coarse images. And the person just turns around in front of this Kinect game camera, and we stick all the view together, and that's what you get on the left hand. People move, but we can correct all these errors and get something at the end, a full body representation of yourself. So you, just in front of the camera, you move around, and you get a full body representation of yourself. And then using the motion sensor, you can animate it and get very, very precise morphological, biomechanical data of a person for gait analysis, for performance analysis, and so on. Okay, let's continue.
Yeah, okay, the video doesn't work anymore. So we try to do the same with a smartphone. Basically, this video is not on the internet, it's a totally new result. But a person, while speaking, we can record it with a smartphone, and we get a full 3D reconstruction of the body, of the face, also animated directly just with one smartphone. Yeah, let's continue. Okay. So we continue on YouTube. Just click on this one, that's our channel. Okay. Yeah, and I will. I'm sorry. I want to No, that's not the right one. Yeah. What I wanted to show. So after tracking the body, we try also to see hand animation from video, to understand and digitalize hand animations. That's an example of it. Yeah, a little bit difficult. Let's go back to the presentation, and I will just show the images. So another thing, the video probably doesn't work too. We develop algorithm for head tracking. Just also with a smartphone or in your car, we can track the head, we can track the eyes, but you can also estimate with a computer, just out of the images, the age of a person, also that's the age, and also the gender of a person. And just to show you what is possible to do today with new artificial intelligence system and to extract out of images, out of data. Yeah, the video do not work anymore. And the last example on what we are trying to work on to make the system more intelligent is reading system. So if you have a camera in your car or if you have a camera with you, with your smartphone, the system is now in real time able to read texts which are in the surrounding and to interpret it. So we are able to read, to understand manipulation. We are able to understand body motion. We're able to understand, track people and eyes, so monitor all that, but also understand with a computer what is in the surrounding and to read in real-time text. So have a full understanding of the scene. Okay, and that's my conclusion. So consumerization, I think that's the beginning, that's just the beginning, and that's really changed profoundly technology and our access to technology. And you see all this technology now coming. It starts with augmented reality. Google is bringing these glasses on the market. You have a lot of different wearable devices. They all get connected to your smartphone. You can monitor a lot. You can know a lot about yourself. And then you can get better also assisted and get towards what is called also superhuman. Sometimes I say anything that can go digital will go digital. That's also my conclusion. It's not finished, and technology has never been so close to our body. And didn't speak about their work on implants, electronic implants, and these kind of things. We do not work in this area, but technology, you see it everywhere, has never been so close to our body. And that's changing the society, and that's going in this direction of superhuman. And of course, you have a lot of, behind that, sociological, ethical, privacy issue that need strongly to be considered as well. Okay, thank you very much. Well, thank you very much, Didier, and sorry, our apologies for the video. I'm sure it made it a little bit more difficult.
Bueno, perdón de nuevo por los problemas con el vídeo. Les voy a contar, bueno, lo que ha contado Didier es un ejemplo de lo que tratamos en el think tank. A continuación, Miguel Ángel les explicará con algún detalle la publicación y entenderán un poco más de todo lo que hablamos, pero este es un pequeño ejemplo de unas pequeñas fotos de lo que normalmente hacemos. Cuando hablamos de superhumanos, lo primero que hacemos siempre es preguntar a los que saben y pedirles que nos digan qué significan para ellos la superhumanidad y en concreto en qué cosas deberíamos centrarnos en ese día y medio que dura el think tank. Aquí nos dijeron que deberíamos hablar de capacidades de información, de capacidades físicas y también de capacidades de entrenamientos cognitivos, de cómo la mente saben que el cerebro es flexible y cómo podemos hacer que mejore sus capacidades sin necesidad de tomar ningún tipo de droga. Y también hablamos de drogas o medicamentos. Y después nos dijeron que un aspecto muy importante a tratar era la ética. Y es algo que llamó poderosamente la atención a lo largo de todo el foro. Es si realmente pudiéramos convertirnos en superhumanos o pudiéramos hacerlo para nuestros hijos, querríamos hacerlo, querríamos aumentar el coeficiente intelectual de nuestros hijos pagando un poco más, y si fueran los países los que quisieran hacerlo. Bueno, aquí hay algunos de los expertos que participaron, desde Darío Gil a Didier, Nakamoto de Japón con exoesqueletos, y como les decía, siempre un grupo muy diverso. Lo veremos en la publicación y lo tienen en el resumen ejecutivo, pero estos son algunas de las recomendaciones o aspectos relevantes que salieron del foro. Y por no extenderme de nuevo y para que Miguel Ángel les cuente con detalle, adelante les presento a continuación a Miguel Ángel, que es licenciado en Ciencias de la Información en la especialidad de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en la sección internacional de Europa Press antes de incorporarse a la sección de Economía y tras un largo periodo cubriendo economía internacional y uno más corto en macro y laboral. Se especializó en información de empresas, especialmente en aquellas relacionadas con telecomunicaciones y tecnología. Así que cuando hablamos con él sobre el foro y lo que íbamos a tratar, pues enseguida yo creo que estuvo dispuesto a colaborar con nosotros. En 2005 fichó por la Gaceta de los Negocios y en 2009 empezó a trabajar para Actualidad Económica y actualmente complementa la actividad periodística con su blog profesional. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros. Oye, también me voy a levantar. Lo bueno de este foro de tendencias futuras es que yo era el más tonto de los que había ahí con diferencia. O sea, no os podéis imaginar hasta qué punto yo era el más tonto, pero tonto de echar de comer. O sea, estamos hablando de genios nivel genial, nivel profesor Bacterio. Estamos hablando de gente que realmente sabía de qué iba la cosa. Y fue maravilloso para mí. Yo durante muchos años me he interesado mucho por el mundo de los superhéroes, porque yo soy un friki en mi corazoncito. Llevo toda la vida leyendo TVOs de superhéroes y ahora vivimos en un ámbito, en un entorno en el que tenemos los superhéroes hasta en la sopa. Los tenemos en el cine, los tenemos en la televisión. Estamos en un mundo, en un entorno en el que parece que el ser más de lo que somos es lo que tiene que ser, es una especie de obligación casi ética. Y luego hablaremos del tema de la ética. Entonces, cuando me pidió la Fundación Bankinter que participara en este foro, me pareció interesantísimo. Un montón de expertos científicos listísimos hablando sobre el mundo del superhumano. Era como trazar por fin la frontera entre todas mis fantasías juveniles y el mundo de la realidad. Pensaba que me iban a poner en mi sitio, que iban a decir, esto realmente es me van a descorazonar, esto es imposible. Y todo lo contrario, llegué a la conclusión de que prácticamente me estaban diciendo que todo lo que veo en el cine, todo lo que veo en la televisión, tiene un sólido fundamento en lo que está haciendo el mundo de la ciencia hoy en día. Y es realmente sorprendente. Yo realmente escuchaba extasiado a los distintos ponentes, porque aunque luego podíamos discutir sobre si las cosas de las que se hablaban eran practicables o se podían poner en marcha o no, lo que está claro es que prácticamente todo lo que se hablaba tenía un sustento teórico. A la hora de elaborar la publicación le pedí a la Fundación que me dejara ligarlo con el mundo de la ficción, el mundo de la fantasía, y que me permitiera establecer paralelismos entre todos estos contenidos multimedia a los que estamos hoy expuestos y lo que realmente están haciendo las empresas y los científicos en el mundo real. Y toda la publicación, en cierta forma, sigue esa línea de pensamiento. Y es absolutamente fabuloso. Os voy a poner un ejemplo que para mí no está en el libro, además, porque lo mejor de todo esto es que según van pasando los días voy aprendiendo más y más cosas sobre este mundo y voy viendo más y más ejemplos que son absolutamente sorprendentes.
Vosotros no sé si conoceréis la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Wonder Woman tenía un avión invisible que además se pilotaba solo. Es una cosa que no todo el mundo sabe, tenía un avioncito invisible que volaba por el cielo y se pilotaba solo. Land Rover presentó hace poco una tecnología que permite que el capó del coche sea prácticamente diáfano, porque tiene unas cámaras delante que se proyectan sobre el parabrisas y al final tú puedes ir viendo lo que atropellas, básicamente. Y además, para colmo, tenemos a Google tratando de desarrollar el coche que se conduce solo, y Ford está haciendo coches que se aparcan solos, lo cual, si antes éramos humanos que no sabemos aparcar, ahora los coches nos hacen superhumanos que podemos aparcar con relativa facilidad. Una de las cosas buenas, como ha dicho Sergio, de lo que fue el foro, es que juntaba expertos de distintos ámbitos, de distintas tendencias y les confrontaba, hablaban de educación. Yo, cuando dice Sergio que las experiencias eran muy curiosas, hubo un momento en el que un señor se plantó y dijo: yo no estoy dispuesto a seguir hablando de manipular embriones humanos, esto es contra natura. Y el señor se plantó y muy serio, o sea, estaba en un momento dado que... Porque estábamos hablando al mismo tiempo de manipulación genética y de las Google Glasses, entonces son probablemente ámbitos muy diferentes que colisionan y que probablemente no tienen la misma relación, pero que en cierta forma están relacionados porque ambas cosas son hoy en día posibles. Entonces, voy a contar una historia que surgió ahí en el foro y que me llamó poderosamente la atención. Hay un hombre que se llama Ross Angold, que está en una empresa que se llama Exobionics, y este chico, que me pareció brillantísimo, en la cena me estuvo contando su historia personal. Él empezó a desarrollar unos exoesqueletos que desarrollaba para el ejército de los Estados Unidos y se llamaban Hulk, los exoesqueletos Hulk, porque me comentó que en el ejército de los Estados Unidos el mayor porcentaje de lesiones no se debían a las heridas de bala, se debían a cargar cosas, porque se hacían daño en la espalda, se hacían muchísimas lesiones solamente de cargar cosas. Entonces desarrollaron unos exoesqueletos que permiten a los soldados ir cargando con sus mochilas y no tener problemas de espalda. Este exoesqueleto, que luego se externalizó a Lockheed Martin, se está utilizando hoy en día, y en la película Elysium, protagonizada por Matt Damon, utilizaron incluso el nombre del exoesqueleto de la Lockheed Martin para hablar del exoesqueleto que se pone Matt Damon para ser más fuerte en la película. Por eso digo que no estamos hablando de mundos tan separados de lo que se está haciendo en el mundo real y lo que se está haciendo en el mundo de la ficción. Hasta se llamaba el exoesqueleto de la serie Hulk. No olvidaré nunca. Lo curioso es que Ross Angold tenía una historia como de superhéroe, porque se metió en hacer esos esqueletos para el ejército porque su hermano era militar. Y su hermano era militar y en un momento dado decidió que quería ayudarle con sus conocimientos técnicos a que su vida como Navy SEAL fuera mucho mejor. Entonces ayudó a crear estos exoesqueletos. Pero quiso el destino que el hermano de Ross Angold tuviera una lesión medular. Entonces se quedó con problemas para andar. Entonces Ross Angold, pues como un Iron Man de película, decidió coger todos esos conocimientos sobre exoesqueletos y reconducirlos al mundo de la terapia. Entonces cogió los exoesqueletos que servían para que los soldados cargasen menos peso y empezó a utilizarlos para que la gente que está con lesiones medulares puedan devolver la capacidad de andar. Evidentemente no pueden andar, pero pueden experimentar otra vez lo que es estar vertical. No sé si veis Breaking Bad. En Breaking Bad hay un momento dado en el que el policía tiene graves problemas porque tiene que estar con las barras paralelas intentando hablar, es muy descorazonador, le cuesta mucho, pero con los exoesqueletos la gente se puede poner en ese esqueleto y recuperar la sensación de andar. Nos estuvieron poniendo muchos ejemplos sobre cómo esto realmente contribuye poderosamente al éxito de la terapia y de la recuperación. Y podría seguir hablando de las cosas esto, pero para eso está el libro, o sea, en la publicación. He recopilado muchas historias, pero sorprendería saber cuántas historias hay parecidas a estas. Y, por ejemplo, está el tema de la ética. En el tema de la ética fue muy contradictorio, porque según nos vamos haciendo más superhumanos, y nos estamos haciendo superhumanos, no nos equivoquemos, o sea, ahora mismo, si nos viera un hombre de hace 500 años, seríamos prácticamente dioses para él. En la publicación hay una cita que lo refleja perfectamente. Ahora mismo somos prácticamente superhombres, aunque solamente sea porque tenemos antibióticos, porque tenemos la capacidad de curarnos cuando nos ponemos enfermos, porque tenemos la capacidad de transportarnos a velocidades rapidísimas de un lugar a otro. O sea, somos superhumanos lo queramos o no. Entonces hay una serie de cuestiones éticas que se discutieron con mucho interés. Por ejemplo, la desigualdad. Estamos hablando de desigualdades internas y a escala internacional. Pues estás hablando de tener Google Glasses, de tener sistemas de formación, de sistemas que te hacen una persona más completa, y se discutió si en un momento dado los países ricos tienen superhumanos, los países pobres que tienen infrahumanos. En el momento en que elevas una parte de la humanidad sobre el resto se queda abajo.
Entonces, si lo hacemos desde el punto de vista económico, también lo estamos haciendo desde el punto de vista tecnológico. Esto fue una de las cosas que se discutió en el foro. Y llegué a la conclusión de que, en parte pueden tener razón, pero hay una condición de la tecnología que es absolutamente igualadora. Ahora mismo en Kenia estamos viviendo un fenómeno maravilloso que es el del dinero móvil, el M-Pesa, que es una forma de utilizar el dinero con teléfonos que no tienen nada que ver con los smartphones que utilizamos nosotros ahora, y ellos tienen el dinero electrónico de una forma mucho más cotidiana que nosotros, y les ha cambiado la vida de una forma muchísimo mayor. Por ejemplo, otra forma de verlo es el despliegue de redes. Nosotros estamos acostumbrados a la fibra óptica hasta nuestra casa, que nos permite descargarnos películas y estar todo el día conectados a Twitter y a Facebook. Perfecto. Pero en África no tienen esas redes porque cuesta muchísimo desplegarlas. No vas a llevarlas a los poblados porque no tiene un retorno de inversión. Pero en esos países donde la tecnología puedes pensar que no se desarrolla de una manera, acaba desarrollándose de otra. Tienes postes móviles, tienes servicios para emergencias. Hay cosas maravillosas. En Nakato, el japonés, el que también trabaja en una empresa de exoesqueletos, hablaba de una forma maravillosa sobre cómo él en su actividad cotidiana desarrollando estos exoesqueletos que recuerdan a Ripley cuando se enfrentaba al alien con el gigantesco exoesqueleto y decía todo tipo de barbaridades. Nakato lo que decía es que en el accidente de Fukushima él se había visto realmente frustrado por no ser más de lo que era. Él querría haber sido capaz de coger escombros gigantes con un exoesqueleto, poder levantarlos y ayudar a que la gente estuviera en situaciones mejores. Randall Lally, que es un experto en prostética de primer nivel, nos hablaba de las ventajas de los miembros biónicos. En el Mundial de Fútbol que empieza ahora en junio, el saque inicial lo va a hacer un hombre con, si todo sale bien y acaban de hacerlo todo en orden, va a hacer el saque inicial un hombre que tiene una capacidad biónica y que no podía andar hasta hace muy poco. Estamos hablando, estoy intentando contar historias porque fueron bonitas. Me contaron la historia de la modelo que perdió las dos piernas, era corredora y ahora es modelo y tiene las piernas de lujo mejores de todo el mundo. Y en una charla TED Talk que dio, que se comentó en el foro, hablaba delante de los niños, de una clase llena de niños, y cuando enseñaba que tenía una serie de piernas, las ponía encima de la mesa, decía que los niños no mostraban repulsión hacia esas piernas, se acercaban a las piernas, las miraban, les hacían muchísima gracia, les parecían súper divertidas, y cuando ella les preguntaba, ¿y vosotros si pudierais tener las piernas que quisierais, qué haríais? Pues los niños se fascinaban y decían, pues yo pues como el inspector Gadget, con muelles, y yo con patas de leopardo. Entonces los niños alucinaban con la posibilidad de estar amputados. Y lo que quiero decir con esto no es que estar amputados sea maravilloso, es que somos capaces como seres humanos de hacer cosas absolutamente prodigiosas. Quizá de todo esto, lo que más provocó polémica fue el tema de la manipulación de embriones. Y ahí me quedé con bastantes dudas, porque probablemente una de las contribuciones más duras fue la de un profesor español que trabaja en Digna Biotech, y me pareció fascinante cómo él hablaba de la posibilidad de generar humanos a la carta. Ya se están generando monos a la carta. O sea, hace poco saltó la noticia, capacidad de editar el genoma de determinados monos y hacer monitos a la carta, que también serían personas a la carta. ¿Cómo serán los humanos capaces de hacer eso en el futuro? Pues seremos capaces, la cuestión es, ¿querremos ser capaces? Y lo más importante, si no lo queremos ser nosotros, ¿no habrá países que desarrollen tecnologías para hacerlo porque lo hagan de una forma pícara, como dicen en Estados Unidos, porque son rogue countries y en un momento dado quieran hacer las cosas de una forma inapropiada y sin seguir las convenciones internacionales? ¿Cómo frenar a otros países? ¿No queremos estar nosotros a la vanguardia de los acontecimientos? Son discusiones, realmente no tengo la respuesta para esas preguntas, pero me gustó estar ahí mientras se hacían, porque son preguntas que vamos a tener que responder como sociedad tarde o temprano. Y Julián, el científico que os estoy comentando, dijo una frase con la que quiero cerrar esto y que me parece muy llamativa. Él me dijo, estamos hablando de cambiar a la carta a los seres humanos, estamos hablando de los avances en educación, estamos hablando de los avances en tecnología, de Google Glasses, estamos hablando de cómo vamos a ser más, de drogas que mejoran nuestro rendimiento, de comprender mejor las dinámicas de flujo para conseguir ser más productivos. Hay todo tipo de cosas que están aumentando nuestra capacidad. Pero realmente ya tenemos bastante margen de mejora por nosotros mismos, sencillamente con intentar ser nosotros un poco más humanos y un poco mejores cada día. Y eso es algo que no está dentro de lo que abarca la tecnología, pero creo que debería estar en nuestro interior, la necesidad de progresar como personas y como individuos y llegar al máximo de nuestras propias capacidades al mismo tiempo que nos sobrevienen las demás. Muchas gracias.
muchas gracias, Miguel Ángel. Thanks again, Didier. Y ahora abrimos now we will open the floor for questions. Abrimos el debate, las preguntas. Así que quien tenga alguna pregunta, por favor, que levante la mano y la acercarán. Muy bien. Hello, and thank you very much for the talk. I'm David Ivanco, the CEO of Nanoespacio. The question is, what is the leap between superhumans and transhumans? This is the next evolution step we are facing. There are only 29 evolutions through the human species in the last, I don't know, thousands of years. This is the next. We are going to change from super to trans? That's the question. You want to go ahead with that, Didier? That's a good question. Actually, I think that the current trend on transhuman is very similar to what we call here superhumans. It's very, very similar, I would say. You have some people call it transhumans, that's coming from the US, and here we call it more superhumans. But basically, the same goal and the same conclusion also, that with technology now, technology coming in the body, close to the body, with exoskeleton, with implants, neuroscience, that you can have, or there is this vision of a transhuman, a human with superior, unusual capabilities. And yeah, you can see it from time to time already in some application. It's becoming real, so we have to think about it. That was actually we have to prepare for this kind of transhuman and superhuman. I would say it's the same. I don't know if someone has another opinion on that, but I would say. De hecho, en la publicación hay una parte que dedico en la parte de ética a hablar del transhumanismo y los debates sobre transhumanismo y es real, coincido con Didier, yo creo que aquí estamos incluso juntando conceptos, el transhumanismo y lo que llamamos aquí superhumano tiene bastante que ver. A mí me llama la atención porque depende del defensor del transhumanismo con el que hables, te encuentras unas posturas u otras. A mí la que más sensata me parece es la que habla de preparación, o sea, de que es algo que nos viene sobrevenir, incluso por el mundo de la consumerización del que habla Didier, en el mismo momento en que no hay unas trabas de empresa que se queda tal, sino que llega directamente al ser humano, nos estamos haciendo con una tecnología, no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa que yo tengo bastante mejor tecnología, una tecnología con la que me siento más confortable en mi casa que en mi lugar de trabajo. O sea, es una tecnología que me ha venido como consumidor directamente a mí y que he tenido yo la capacidad de desarrollar a mi manera y de una forma que las empresas para las que he trabajado han tardado muchísimo más en hacerse una idea de cómo establecerlas. Pero con el mundo del transhumanismo pasa algo parecido. Está bien que haya reflexiones sobre esto porque nos va a venir. O sea, no tengo ninguna duda en que prácticamente todos los temas que se tratan en la publicación de una forma u otra se van a desarrollar y si no lo desarrollamos nosotros lo van a desarrollar otras personas, otros países u otros entornos. Entonces la cuestión es cómo establecer, había un debate del transhumanismo que era divertido y es que si la Constitución dice que todos los hombres son iguales, en el momento que hay hombres diferentes, ¿cómo plantear el tema de los derechos civiles? Se crean nuevas minorías, estamos hablando de cuestiones éticas de primer nivel y la cuestión, intento resolver algunas de estas cosas mediante debates de gente, como digo, más inteligente que yo, pero creo que son de verdad debates de primer orden y que agradezco el esfuerzo de gente en la Fundación Bankinter y en otros lugares donde están intentando por lo menos sentar las bases de lo que nos viene encima, porque yo creo que el conocimiento sobre lo que tenemos delante es poder. Para mí, yo creo que la frontera no está clara, pero como decía Miguel Ángel, particularmente lo que más me sorprendió del foro y después de todo el tiempo preparándolo, como os decía, hay que siempre hacemos muchas entrevistas hasta que conseguimos dar con las 8 o 10 preguntas que queremos cubrir, los bloques, y lo que más me sorprendió es no tanto los exoesqueletos o el estudio detallado que hay del cerebro, el proyecto europeo o el proyecto americano, o drogas o medicamentos como el modafinilo que te aumentan determinadas, sino la preocupación que había de todos los expertos sobre qué ocurriría cuando todas esas cosas de verdad llegasen a ser utilizables por todo el mundo, o solo por algunos, que es incluso peor, ¿no? Y esa ética que había detrás. De hecho, una de las preguntas que comentaba antes ligeramente, pero una de las preguntas que les hicimos si lo aplicarían a los hijos, y no sé si fue en torno al 80% dijo que no le aplicarían esas mejoras, porque la siguiente pregunta después es
si realmente podemos aplicar esas mejoras, ¿qué tipo de educación debemos dar a nuestros niños? ¿Cómo le educaríamos a alguien que tiene una memoria casi infinita, ¿no? Bueno, no sé. Bueno. ¿Más preguntas? Sí, se ha mencionado el mundo de la ficción, tanto en cine como en televisión, como en los cómics. Y bueno, como yo soy guionista de cine y televisión justamente, y siempre me ha interesado mucho el mundo de la ciencia ficción, superhéroes y demás, entonces me gustaría saber, hay dos ejemplos diferentes, pero muy claros. Por ejemplo, lo que es la interacción entre el ser humano y la tecnología. Uno podría ser el caso de Iron Man, en el que es un hombre que tiene una armadura muy avanzada tecnológicamente, con la que interactúa incluso desde mentalmente y que tiene, digamos, pues visores y tal, como hemos visto en la conferencia, ¿no? Y otro caso, sin embargo, opuesto, pero también donde interviene mucho la tecnología, es el del personaje de Wolverine, que es el de los X-Men, en el que tiene un exoesqueleto que está incorporado dentro de su cuerpo, por debajo de la piel, y que digamos que rodea los propios músculos y huesos, ¿no? Entonces, son dos casos en los que cuando se habla de exoesqueletos, de tecnología y tal, en donde parece que digamos que el mundo puede ir por ahí, o que se puede estar, digamos, desarrollando o ensayando en esa dirección. Esos dos ejemplos, o quizá no tan de ciencia ficción, pero puede ser que lleguen a ser realidad algún día en un futuro relativamente cercano. En el mundo, o sea, el de Wolverine yo creo que es más complicado conseguir los poderes regenerativos y la pelambrera del muchacho. Pero en el caso de Iron Man fue curioso porque Ross Angle, que era el que hacía el tema de exoesqueletos, lo que decía es que hay una preocupación ahora muy interesante en el mundo de las armaduras y de los exoesqueletos. De hecho, incluso el presidente Barack Obama recientemente hubo una broma sobre que estaban creando a Iron Man, en el hecho de que estaban creando una estructura, y es algo que mucha de la gente que había en el foro, y esto era muy curioso, era de DARPA, que es una organización de investigación poderosamente relacionada con el Pentágono y con la estructura de defensa estadounidense. O sea, el ejército de Estados Unidos desarrolla muchísimas cosas para llevarlas luego al campo de batalla o para llevarlas a sus actividades de defensa convencionales. La cuestión es, Iron Man, excepto lo de volar, prácticamente, bueno, y probablemente el tema de los repulsores, el hecho de lanzar rayitos, esté básicamente resuelto, porque había cosas, una de las cosas que me llamó mucho la atención y que aparece muy bien reflejado, yo creo, en la publicación, es el tema de su asistente virtual. O sea, estamos hablando de que ahora mismo nosotros tenemos asistentes virtuales, tenemos un Siri, tenemos un Cortana. Cortana, por cierto, el asistente virtual de Microsoft se llama como el asistente virtual de Halo. O sea, por eso quiero decir que están relacionados el mundo de la ficción y del mundo real, porque hasta cuando Microsoft tiene que bautizar a su asistente virtual, lo llama como el asistente virtual de un producto de ficción. Pues Iron Man tiene uno que se llama Jarvis y que es una especie de inteligencia que le asiste remotamente. Pues Darío Gil, de los laboratorios de IBM, nos contaba cosas absolutamente interesantes sobre el mundo de las inteligencias cognitivas, de los asistentes cognitivos que íbamos a tener. Hablaba de una sociedad de Cox que era realmente fascinante y que tenía mucho que ver con lo que hace Iron Man. Iron Man realmente no lleva más que un visor que funciona como unas Google Glasses y en ese sentido le ofrecen inteligencia como la que ha comentado Didier. Entonces realmente, salvo lo más evidente, que es volar y ser guay y aparecer en Los Vengadores, el resto está básicamente cubierto. Luego, otra serie de personajes, pues dices, pues Hulk, hombre, no creo que nadie esté trabajando en convertir a personas en monstruos gigantes capaces de destruir ciudades, pero sí que, como dice Sergio, se está trabajando en cosas bastante interesantes, sobre todo de cara a resolver limitaciones. Y ahí es donde yo creo que estaba mucho el foco del debate, cuando al intentar resolver limitaciones estamos generando superpoderes. Hubo un comentario que se hizo durante el foro que me pareció fascinante, y era que en el mundo de las personas con sordera hay una cierta discriminación hacia aquellos que utilizan los implantes cocleares y que pueden hacerlo, porque consideran que, digamos, han abandonado la comunidad
de una comunidad muy sólida de gente que tiene problemas de sordera y se han convertido en superhumanos, lo que para ellos son superhumanos. Entonces, esto es multinivel, funciona yo creo a muchísimos niveles. ¿Cuándo eres superhumano? Cuando eres más de lo que eras antes, cuando corriges un fallo que hubieras tenido de naturaleza. ¿Qué diferencia la mejora de la eugenesia? O sea, estos son debates que son realmente fascinantes y que tenemos encima. Añadiendo sobre lo que dice Miguel Ángel, tanto en Iron Man como en las prótesis, al final hay una interfaz hombre-máquina, ¿no? Que en el caso de Siri o en el caso de Iron Man le dices lo que quieres que haga por ti. En el caso de las prótesis, algunos ejemplos que vimos, o sea, hay prótesis más o menos inteligentes, pero al final están reaccionando a un impulso de un músculo. Y lo que nos contaban en el foro era cómo las prótesis más modernas, aplicando una presión determinada, consigues que ese impulso del músculo se trasladen de una mejor forma a la prótesis y por tanto se manipule mejor. Pero vimos también algún vídeo de prótesis o de exoesqueletos controlados directamente desde el cerebro. Y yo creo que ahí es donde tendremos el mayor recorrido, porque siempre que haya una interfaz hombre-máquina o haya una transmisión entre el cuerpo y una prótesis, está limitado a la velocidad que tienes de interactuar o a la cantidad de impulsos que puedes enviar con un músculo. Cuando lo haces directamente con el cerebro, esa capacidad es infinitamente mayor, ¿no? Y eso no es tan lejano. De hecho, lo que vimos es como alguien podía pensar, solo pensando podía mover y coger determinadas cosas. Ese es el ejemplo de Brasil, de hecho. La persona que si todo va bien, hará el lanzamiento de la primera pelota en el Mundial de Brasil, lo hará controlándolo con el cerebro. Y eso es una mejora drástica. Y es también parte de lo que nos contaban Darío Gil de IBM. Esa capacidad, en el momento que tengamos la capacidad de conectar nuestro cerebro con otras interfaces, pero de manera directa, no a través de la voz o a través de impulsos, es cuando realmente podremos hacer muchísimas más cosas. Y ya se empieza a hacer. No sé, ¿me has contestado? Gracias. Una cosilla nada más, un añadido. Es curiosísimo, leyendo mucho sobre este tema, cómo el concepto de la mano de Luke Skywalker es un concepto que es como una especie de meta absoluta en el mundo de la prostética. O sea, quieren hacer la mano de Luke Skywalker y hablan, los expertos en prostética, hablan de ellos como el sueño a alcanzar. Vuelvo a hablar de la relación entre la ficción y la realidad. Y a mí, que me pareció absolutamente fascinante, era habéis oído hablar siempre del concepto de los miembros fantasma. Pierdes un miembro y tienes todavía la sensación de que tienes el miembro, porque hay conexiones neuronales que todavía están activas. El hecho de querer reactivar esas conexiones neuronales y utilizar el miembro fantasma como tu propio miembro, convirtiéndolo en una máquina, es absolutamente alucinante y se está trabajando en eso. O sea, hay cosas que son increíbles. Perdón, había otra pregunta por aquí. Sí, hola. Primero, muchísima envidia, Miguel Ángel, escucharte. Qué envidia poder estar ahí. Una pregunta. Se invitó a Raymond Kurzweil en el foro y si se habló de la singularidad o este grupo de expertos, ¿qué opina sobre el concepto de singularidad tecnológica? El concepto de singularidad tecnológica, he escrito hace poco sobre ello, realmente lo tengo muy vigente, pero no recuerdo si fue para esta publicación en concreto o lo escribí para el blog. O sea, ahora mismo tengo mezclados los términos en la cabeza. No recuerdo que se tratara, pero probablemente yo he estado leyendo sobre el tema y me parece fascinante. Para quien no lo conozcáis, el concepto de singularidad tecnológica siempre se refiere a un momento a partir del cual hay un cambio tecnológico tan drástico en nuestras vidas que ya no hay marcha atrás, digamos, estoy intentando simplificarlo de una forma lo más fácil posible, y que eso genera normalmente, la singularidad tecnológica suele generar en ficción distopías, o suele generar utopías, o suele generar momentos a partir del cuales podemos decir que todo lo que conocimos ha cambiado de una forma drástica. Yo creo que estamos ahí, yo creo que estamos en un momento de singularidad tecnológica. Yo creo que ahora mismo las personas que somos cuando tenemos estos trastos encima y ya cuando tengamos las Google Glasses por delante, ¿os dais cuenta de cómo han cambiado nuestras formas de interactuar con los demás? Estamos generando todo el rato nuevos códigos. O sea, yo lo dije en una conferencia y la gente se reía de mí. A mí no me hubiera gustado ser novio de nadie con el mundo del WhatsApp y ahora mismo tenemos un entorno en el que hay una forma de interactuar con nuestros semejantes
que es drásticamente distinta de cómo había sido antes. Y cuando tengamos, se ha hablado mucho de que en las Google Glasses no dejan entrar en restaurantes, pero ¿cómo vamos a interactuar con eso? ¿Cómo vamos a ver un mundo en el que la gente nos está o nos puede grabar en un momento dado? Cuando Samsung lanzó su Galaxy Gear, que era el reloj este, pues una especie de primer prototipo, tenía una cámara, el primero que lanzaron. Entonces, cuando lo probé por primera vez me di cuenta de que siempre que hacías fotos sonaba clic, 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 clic. Y yo decía, joder, esto no puede bajar un poco el volumen porque es un poco escandaloso. Y me decían, es que no queremos tener problemas de privacidad. Claro que podríamos bajarlo, pero queremos que al hacer la foto todo el mundo que te rodea sepa que te estás haciendo la foto. Pero cuando puedas ser guiñando 2 veces el ojo así, y ya pues en Misión Imposible había una máquina que tú guiñabas los ojos y ya imprimías directamente en 3D lo que habías visto. No me parece que sea imposible de realizar hoy en día, porque otro mundo es el mundo de las impresoras 3D y lo que puede llevar eso al mundo de la industria. O sea, las capacidades que tenemos ahora mismo por delante me parecen ilimitadas. O sea, sigo sin ver un límite a todo esto. Perdón. I would like to make a suggestion, not a question. I think Bankinter should discuss how to establish limits on technology. It's a really very relevant social issue, not only for this part of the world, but for the whole of the world. Because, as you said, if we don't put ourselves limits, and we discuss it from another side, I mean, philosophically or ethically, deeply, we can end up with Hiroshima or Nagasaki, because technology is for good and for evil, always. Technology is, and we are supposed to control it. So I suggest this would be a very important thing for Bankinter to perhaps other type of people, but not the usual think tank. But I strongly suggest that. Thank you very much for the suggestion. Actually, in every think tank, no matter what topic we cover, but especially in the tech ones, technology ones, there are 2 things we try to do. The first one is end up analyzing what are the opportunities and the threats for Spain around that topic. And you will see some examples in the book about different possibilities in the information capabilities and so on. And always we include the ethical issues around the topics. In the tech ones and not in the tech ones. But and usually are the parts of the forum where people are more eager to participate and to give their opinion, because especially in technology, I completely agree. We need to put some limits, in many cases. Yeah. Thank you very much for the suggestion. Y si me permites, en el foro de hecho se trató de una forma muy peculiar. Me gustó muchísimo de la dinámica, tienes toda la razón, soy afortunado por haber podido estar allí y creo que Sergio tiene de los mejores trabajos del mundo, que es traerse expertos y escucharles. O sea, me parece todo el día así, me parece una forma magnífica de ganarse la vida. Lo tengo totalmente en serio, mi trabajo es prácticamente ese, pero bueno, en el caso de Sergio es que se trae lo mejor de lo mejor. Entonces, a la hora de plantear los límites, me gustó mucho una dinámica que se practicó, que se trajeron a una profesora de Columbia de dramaturgia, Dorothy Marsick, y Dorothy nos obligó a todos los participantes, incluso solo los que estábamos de observadores, a establecer situaciones en las que la superhumanidad o el hecho de tener capacidades extraordinarias podían tener un papel importante. Ella creó una mini obra de teatro, la desarrollamos y luego nosotros tuvimos que hacer las nuestras propias. Y te garantizo que las situaciones que se planteaban eran verdaderamente interesantes, porque trataban cosas como el dopaje en el deporte, trataban cuestiones como la desigualdad en el puesto de trabajo. Todos esos límites de los que hablaba se trataron y mucho y generaron una discusión muy activa y muy interesante. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, voy a ver si soy capaz de contar mi confusión, ¿no? No he podido estar en la primera parte de la charla, pero sí he oído a Miguel Ángel y me he quedado un poco confuso, ¿no? Porque a mí me parece que se confunden 2 cosas. Se confunden avances tecnológicos
con avances del ser humano, de lo que sería el cuerpo y la percepción y las capacidades del ser humano. Es decir, yo no creo en absoluto que yo sea un superhombre respecto a los hombres de las cuevas de Altamira, los que hicieron esos dibujos tan impresionantes. Y el nivel de perfección que ellos manifiestan ahí es un nivel de perfección de la evolución del ser humano. Es decir, ellos ya eran tan capaces como yo. No sé ni de qué siglo es las cuevas de Altamira. Desde luego, yo no soy un superhombre respecto a Aristóteles ni Platón. Más quisiera yo. Les puedo impresionar si llego montado en un coche o en un helicóptero a la Atenas del siglo V antes de Cristo, ¿no? Pero no soy superior a ellos, ¿eh? O sea que ahí sí que hay una diferencia entre lo que son avances tecnológicos que permiten al hombre hacer diferentes cosas, pero que no suponen un mayor enriquecimiento del hombre. Ya quisiera yo ser Shakespeare y escribir sus tragedias o ser Galileo, vamos, ni de lejos, ¿no? Entonces yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando se habla de superhombre, al amparo de la tecnología, pues yo creo que estamos de alguna forma cometiendo una falacia. Es mentira, no somos superiores a ellos. Ni de lejos, que más quisiéramos algunos, por lo menos, que ser comparables a ellos. Y otra cosa es diferente, es que ya esa tecnología o esos avances científicos permitan manipular, ya es un terreno en el que no tengo ni idea, pero sí bueno, en principio me resulta pues preocupante que se puedan manipular, pues yo qué sé, los genes humanos y se puedan hacer. Ya hubo la oveja Dolly, yo creo que eso que tú dices de los monos, me imagino ya está al alcance de la ciencia, es algo bastante sencillo y si se hace con la oveja Dolly se puede hacer con un ser humano también, imagino. Es decir, ahí es otro tipo de cosas que no sé a dónde llegará, pero yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que por mucho que la ciencia quiera abarcar, no va a poder hacerlo nunca. Primero, crear vida. Segundo, ¿cómo lo diría? Tú puedes aumentar los niveles de percepción del hombre, el nivel de información y todo esto, pero la inteligencia va a ser constante y el hombre no es un ser racional. Es mentira que sea un ser racional. El hombre es un ser emocional. Y entonces, pues hombre, no sé hasta qué punto puede llegar la ciencia, si puede llegar al punto de también no solamente condicionar nuestras percepciones, nuestra información, etcétera, sino también nuestras emociones, no lo sé. Pero sí quiero dejar patente la diferencia que hay entre lo que son artilugios tecnológicos con la ambigüedad que eso tiene, es decir, la tecnología no es solamente positiva, como han dicho antes, también es Hiroshima y Nagasaki, la tecnología, y también pues son las poluciones, y también es Fukushima, es decir, una central nuclear que de repente estalla y es una estrella allí viva, ¿no? Entonces, bueno, nada más era decir algo que refleja más que nada mi confusión, ¿eh? Muchas gracias. No me he sabido expresar con este punto en concreto, pero hay una cosa que me llama la atención. Cuando hablo de la capacidad que tenemos de ser nosotros mismos mejores personas, quiere decir que nosotros tenemos una serie de capacidades que a Shakespeare le hubieran encantado. Estoy absolutamente seguro de que para escribir comedias con un procesador de texto se hace muchísimo mejor que con una pluma. Y tienes toda la razón, ninguno de los que estamos aquí somos Shakespeare, que yo sepa. Dicho lo cual, eso no quiere decir que no seamos superiores a Shakespeare en el aspecto biológico en algunas cuestiones, y no digo superiores desde un punto de vista de que nuestros cuerpos sean mejores, quiere decir que tenemos una enfermedad venérea y probablemente nos curemos, y que tenemos acceso a unos antibióticos y a unas medicinas, que todo forma parte de la medicina, sí. Y luego hay una cosa llamativa y que tiene que ver con la relación entre el ser humano y la tecnología. Esto lo habló Javier de Felipe, que es del Instituto Ramón y Cajal, y que me fascinó su charla porque hablaba de la flexibilidad del cerebro. Probablemente nosotros no pensamos igual que los hombres de Altamira. Si le entendí bien, y vuelvo a lo de siempre, yo estoy hablando, mis reflexiones son siempre de segunda mano, si le entendí bien, no pensamos de la misma manera como seres humanos a lo largo de los siglos, y nuestros cerebros van evolucionando en función de las herramientas con las que trabajamos. Según creamos herramientas, nuestros cerebros se ajustan biológicamente para adaptarnos a ellas, y en un momento dado, esto por ejemplo, los jóvenes, siempre se dice, el nativo digital tiene una capacidad absoluta para trabajar con multipantallas, es absolutamente, bueno, tengo un niño de 2 años, esta es la típica anécdota del niño de 2 años. Tengo un niño de 2 años que es absolutamente capaz de hacer cosas con la tablet que mi padre de 55, siendo un señor brillante, no es capaz de hacer. Y eso
tiene que ver, estoy seguro, con la configuración de sus... Y estoy absolutamente seguro de que va más allá de la experiencia. Está diseñada en cómo, como seres humanos, nuestros cerebros se ajustan a las herramientas que utilizamos. Y yo creo que ahí sí que no somos... Y si solamente quieres ver los museos, si quieres pensar en Shakespeare, yo veo los museos y las armaduras son mucho más chiquititas. Yo creo que soy bastante más grande que en la época isabelina. Como ser humano, desde luego estoy seguro que me verían como una especie de coloso gigantesco y me llevarían aparte en algún sitio del pueblo y me tirarían piedras y brea y plumas. No creo que seamos iguales. Creo que me gustaría ser como Aristóteles también, pero creo que físicamente la tecnología nos ha ayudado y tenemos defensas peores también, porque tenemos antibióticos. Probablemente ellos están más preparados para sobrellevar determinadas cosas. No, ¿funciona? Sí, yo creo que, me parece, que se están mezclando cosas muy diferentes. Evidentemente, el cerebro yo creo que esencialmente es el mismo y había gente pues, con un cerebro muy privilegiado que probablemente no se haya vuelto a alcanzar esos niveles después de 25 siglos, probablemente. No, y no tiene nada que ver con una especie de progreso físico, que sí eso sí puede ser cierto, que seamos más altos y vivamos más tiempo, que probablemente tiene también poco que ver con cosas como la penicilina y tiene que ver mucho más con el saneamiento de las aguas fecales, la sanidad pública y ese tipo de cosas, probablemente. O sea, todos los expertos en salud pública lo que dicen es que precisamente pues tema de las vacunas o tema de la salubridad de las aguas o tal, tiene mucho más efecto que el tema de la penicilina, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente que yo creo que no estaría muy de acuerdo contigo con que nosotros tengamos un cerebro superior. Lo que sí tenemos es un modo de vida diferente, un modo de vida diferente y que, bueno, pues habrá que ver lo que damos de sí con esta tecnología. A ver si surge otro siglo de oro de Atenas, nada más. Que no, a ver, sí, estamos hablando de que estamos en el país en el que la gente adora a Belén Esteban. O sea, evidentemente la tecnología no es la panacea absoluta para la cultura, eso está claro, pero que creo que hay determinadas virtudes intrínsecas de la misma que tenemos que explorar. Perdón. Yo creo que si Aristóteles, a Platón los trajeran al mundo actual, serían desconocidos, no aportarían nada y probablemente podrían estar en la miseria. Ahora mismo tenemos en la cabeza más cosas que ellos tuvieron nunca. Y además por obligación, y a muchos no les vale ni para conseguir trabajo. O sea, tenemos parados con conocimiento probablemente superiores al Renacimiento. Y, o sea que sí somos superiores. Les vemos a ellos como maravillosos porque lo fueron en su época. Pero si traemos a los genios ahora, igual, sí. No brilla. Yo, solo añadiendo sobre el debate y ahora vamos con la pregunta que tenemos por aquí. Una de las cosas que miramos cuando analizamos las cosas a tratar en el think tank es, hay un índice, como en todo hay rankings, y también hay un índice que compara los coeficientes intelectuales por países. Y en España creo que estamos en 98 puntos, el país que más tiene es 105, pero algunos países que tienen índices de inteligencia en torno a 69. 69 es, en países desarrollados se considera por debajo de lo normal. De hecho, si alguna persona está embarazada, seguro que querrá hacerse ahora una prueba diagnóstica que detecte si hay trisomía en el gen 21 y, por tanto, para evitar que su hijo nazca con un coeficiente intelectual del 69, ¿no? O por lo menos para estar preparado para ello. Con esto lo que digo es que la tecnología sí nos está permitiendo, la tecnología y la educación, desarrollar más nuestros cerebros. En el foro no hablábamos de superhumanos, hablábamos de superhumanos, pero también hablábamos de capacidades que complementan al ser humano. Y también hablábamos de sistemas que puedan emular a un ser humano. Habrá cosas que no podremos emular, como los sentimientos. Probablemente no podemos pintar un cuadro como Miguel Ángel o como las Meninas, me da igual. Pero sí hay sistemas, y miro hacia allá porque tenemos a gente de IBM como Watson, que son capaces de ganar una partida de ajedrez. Bueno, no era Watson, eso fue Blue Deep, pero Watson, que es capaz de ganar en Jeopardy a un ser humano y que empieza a pensar como él y a reaccionar como él.
Si somos en algún momento capaces de pegar de una manera más natural esas capacidades a las nuestras, en mi opinión, no sé si serán nuestras o serán del Watson que tendremos encima como un loro, pero seremos superhumanos. Bueno, perdón, y vamos ahora adelante para acá. No, la verdad que o sea, la pregunta mía o el apunte estaba relacionado con lo que se estaba hablando, aunque lo había pensado previamente, porque bueno, en realidad sí que se produce realmente una paradoja, y es que yo soy bióloga, estamos manipulando la selección natural al final, creando superhumanos, ¿no? Porque bueno, pues una persona a lo mejor mutilada pues puede ser una persona, o la podríamos llegar a convertir en un futuro en una persona maravillosa que a lo mejor no hubiera nunca llegado a serlo en otras épocas. Con lo cual realmente sí se produce una manipulación natural y probablemente la especie pudiera empeorar. O sea que solamente quería hacer ese apunte, que realmente sí existe una paradoja que sin lugar a dudas no vamos a resolver ahora ninguno de nosotros, pero que los apuntes que se están haciendo por ahí pues no son absurdos, ¿no? Son cosas que es que probablemente nos son tan desconocidas y tan lejanas que es como una partida de ajedrez tan infinita que no la podemos ahora predecir, pero que existen paradojas, pues sí las hay, yo creo. Seguro, sí, sin lugar a dudas, sí. Y de hecho ya se está haciendo, como dicen. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Lisa, por favor. A mí sí me gustaría poner un punto a lo mejor más positivo, porque también cuando revisas la evolución humana, los humanos nos hemos ido adaptando a las tecnologías que han ido apareciendo, la sociedad, no los humanos, ¿vale? Sino nuestra sociedad se ha ido adaptando de forma natural y de hecho hemos cubierto una serie de saltos sin necesidad de grandes impactos, aunque haya habido momentos en donde se revisa la tecnología y siempre tenemos preguntas de a dónde vamos. Pero la realidad al final es que hemos ido asumiendo como sociedad esos cambios, y también por aquello de hacer las anécdotas, yo cuando tenía a mi hija de 1 año, ¿vale?, y la miraba cómo funcionaba con el ordenador, decía, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si un niño de 1 año es capaz de hacer esto. Ahora mismo esto ni nos lo preguntamos. Y en sus vidas nos han asumido una tecnología que es la tecnología móvil sin ningún tipo de extrañeza y lo han adaptado a su necesidad vital de comunicación, ¿vale? Y yo creo que muchas de las cosas que están en este think tank, que son realmente impresionantes y que ligan mucho con el sentido de la ciencia ficción, al final como sociedad somos capaces de ir adaptando aquello que necesitamos. Y aquí mi pregunta, ¿vale? Y es, también vemos que en estas sociedades que no están desarrolladas como las nuestras, justamente estos cambios tecnológicos, ¿vale?, ayudan a que esas sociedades vayan hacia un desarrollo mucho más acelerado y muy diferente del desarrollo que podemos tener en nuestras sociedades, ¿vale? ¿Hablasteis algo, por ejemplo, de cómo estas tecnologías podrían ayudar a una sociedad en países como África? Sí, de hecho, hay una parte en el capítulo de ética, en el ámbito de la desigualdad, porque si bien es cierto, yo me acuerdo de la película Elysium, que se planteaba ese mundo en el que había por un lado los desposeídos y por otro lado los empoderados. Los empoderados podían curarse con máquinas maravillosas, vivían en un sitio estupendo y tenían todo, y los desposeídos pues vivían en condiciones bastante, bueno, me sonaba de algo, la verdad, o sea, no me sonaba tampoco como gran ciencia ficción, tenía una cierta similitud con cosas que me suenan bastante, pero hay cosas, como dices tú, que al introducir cambios tecnológicos drásticos en ambientes completamente distintos, estás viendo cosas, por ejemplo, el tema de los microcréditos en países en desarrollo. Si los microcréditos le sumas aplicaciones en los que se pueden hacer cosas con la cosecha, que permite hacer un cálculo preciso sobre cuándo hay que hacer determinadas cosas, o sea, esas tecnologías que para nosotros probablemente no les sacamos partido, ellos tienen muchísima más imaginación a la hora de utilizarlo. Yo, de hecho, soy gran fan de un seguimiento sobre cómo utilizan la tecnología, incluso tecnologías de más bajo impacto. O sea, allí tienen que están ahí todavía con Symbian de Nokia, o sea, y aún así hacen cosas que nosotros estamos lejos de plantearnos, porque de la necesidad surge la invención muchas veces. Entonces ellos con tecnología de más bajo impacto consiguen un impacto mayor en sus vidas, incluso el que tenemos nosotros, que tenemos a nuestro alcance herramientas que son absolutamente prodigiosas. Y yo creo que el aprender de cómo ellos han utilizado estas herramientas y de cómo están utilizándolas constantemente para cosas increíbles,
para poder transferir dinero a la cuenta, o sea, para evitar conseguir el empoderamiento de las mujeres, para conseguir transferencias de fondos y permitir que un hombre no se tenga que recorrer 400 kilómetros en autobús pirata para poder llevarle dinero a su familia, para conseguir hacer mejores cosechas y conseguir que su familia esté mejor alimentada, para conseguir precios variables sobre las semillas, o saber que no le estimen porque tienen el conocimiento de cuál es el precio de las semillas real en cada momento, y no tienen el desconocimiento que tenían antes. Están en el mundo de la sociedad de la información y sobre todo lo más importante es que como tienen acceso a cómo somos, tienen acceso a saber a lo que pueden aspirar, y eso yo creo que es un motor de transformación radical y que todavía está por verse. Sí, hablamos, es un tema que igual que la ética nos preocupa, y poner los límites es un tema que nos preocupa mucho. Si este tipo de tecnologías favorecerían la desigualdad o acercarían los países. No tanto en riqueza, en este caso en capacidades, ¿no? Al final también se traduce en riqueza. El consenso, en la conversación lo que se hablaba es que en un primer paso sí pueden generar un salto todavía mayor. Pero volviendo también a cómo se usan las tecnologías móviles, me voy a ir no tanto a los sistemas de pago, que es verdad que M-Pesa es el más desarrollado en el mundo y que está en Kenia, sino al acceso, si se fijan en cómo ha llegado el impacto que tiene las tecnologías móviles, el acceso a Internet a través de las tecnologías móviles en los países desarrollados y en los no desarrollados. Aquí nos ha mejorado la vida, efectivamente. Ahora vamos con el iPhone, tenemos mayor velocidad de conexión y podemos bajar la película en alta definición en lugar de en definición normal. Yo todavía no he conseguido notar la diferencia. Pero en otros países, que lo que utilizan son los teléfonos que nosotros desechamos, y que ya tienen acceso a Internet, aunque sea con una versión de hace 5 años, lo que les permite es acceder a información a la que no podían acceder de ninguna forma, ¿no? Y esto ocurre, y de hecho el mundo de Internet en los países subdesarrollados se está desarrollando gracias a las tecnologías móviles. Lo que está ocurriendo es el leapfrog, que llaman, directamente no han puesto ni cables. Un poco el consenso es que ocurriría lo mismo con este tipo de tecnologías, y que a lo mejor en un pequeño periodo de tiempo sí favorecería aumentaría esa diferencia, pero después, debido al rápido desarrollo ahora mismo y a la bajada de costes, que un poco Didier también lo comentaba, de los sensores y demás, se reduciría con más velocidad. Y probablemente seríamos capaces también de reducir esas brechas que ahora mismo en los coeficientes intelectuales, sean verdad o sean mentira, pero mucho tiene que ver con el acceso a información, educación y demás. Sí, es un tema que nos preocupa. Sí, adelante. Sí, sí, claro. Muchas gracias. ¿Sí? ¿No? Repito. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Voy a comentar dos cosas, la parte tecnológica y la parte humana. Yo he tenido el Espasa Calpe en mi casa desde pequeñito. Yo, cuando mi madre me decía sal con tu hermano, que mi hermano tenía 3 años menos, yo decía yo me quedo con el Espasa. Porque claro, salí con mi hermano de 9 años, cuando yo tenía 12 iba con chicas, no. Entonces, claro, ahora tengo el Espasa y estoy encantado por tener un Espasa que es Internet, y porque tengo todo el Espasa, ¿no? Y ahí he ganado mucho, pero también he perdido, por ejemplo, yo en mi teléfono tengo el navegador, y yo antes para ir a visitar a gente y era un experto en localizar, etcétera. Pero sin embargo esa tecnología me ha hecho perder. Ahora, si no utilizo el tontón, pues es que me pierdo. O sea, no pongo atención, no presto atención. Y eso es un problema de la tecnología, ¿no? El Homo sapiens sapiens está muy bien, pero el Homo sapiens sapiens va bastante de cabeza. Y hay que intentar potenciar ese cerebro de otra forma. Yo os voy a contar de una persona que yo os pido que os busquéis por internet, que se llama Ángel Escudero. No sé si lo conocéis. Ángel Escudero es un médico que opera en Valencia desde hace 41 años sin anestesia química. Que opera de varices, que opera de hernias, que opera de... Eso es una evolución, ese es un superhumano, pero no solamente que opera él, sino que enseña cómo quitarse los dolores y cómo una persona se puede hacer una operación a corazón abierto sin anestesia. Ese es para mí el campo donde se debería ir hacia ese superhumano, utilizando las capacidades que nosotros tenemos internamente justamente para mejorarnos como humanos.
más que la parte tecnológica, que la parte tecnología me encanta. Muchísimas gracias por permitirme la pregunta. Hay una cosa curiosa sobre lo que acabas de plantear y es el aprovechamiento de lo que ya somos. O sea, he querido hacer énfasis antes sobre cómo tenemos que intentar ser un poquito mejores cada día, intentar ser más de lo que somos. Pero es que también hay una forma de hacerlo. En la publicación hablo de una cosa que se comentó en el foro que me pareció fascinante y me hizo leer mucho sobre el tema, que son las dinámicas de flujo. Bueno, todos nos ha pasado. Estás haciendo algo en particular que te fascina, que te interesa, en lo que pones toda tu atención. Y en un momento dado, un surfista debería morirse. O sea, está subido en una ola de 400 metros y dices, no es normal que el ser humano le ponga en una situación en la que está subido en una ola y no se caiga y se mate. O sea, y aún así lo consigue. Hay escaladores que suben, el otro día, bueno, supongo que todos habréis visto, y si no muchos habréis visto, el vídeo espectacular de un señor en vaqueros de señor mayor, que cruza el Cañón del Colorado con una cuerdecita minúscula y con nada más que un palote, y consigue cruzar el Cañón del Colorado hace no sé cuántos metros, y dices, ¿qué tipo de cerebro tiene ese señor para conseguir eso? ¿Qué tipo de mentalidad? Entonces, una de las cosas de las que se habló son precisamente las dinámicas de flujo, y se está trabajando mucho en intentar aprovechar ese tipo de forma de pensar, ese tipo de forma de entrar. Por ejemplo, hay un concepto que a mí me encanta, es el de la gamificación. O sea, nosotros cuando jugamos, en general somos muy productivos. Yo con el FIFA soy la persona más productiva que existe. ¿Cómo convertir ese tipo de mentalidad en productividad? Esas son cosas que se están trabajando, y no es exactamente tecnología, es una forma de... Y ahí hay muchísimas disciplinas y muchísimas metodologías de trabajo que yo creo que también son importantes y que solamente consisten en intentar hacernos a nosotros mejores con disciplinas y con formas de trabajar que no tienen que ver directamente con la tecnología, y eso se trató. Una pregunta más por aquí muy rápida y con eso cerro. Primero, perdón, por ahí, luego vamos por allí arriba. Las dos, por favor, rápidas, y porque estamos por encima del tiempo. Gracias. Sí. Bueno, vamos a ver, a mí en primer lugar la tecnología me apasiona, con lo cual esta conferencia pues me ha parecido muy interesante, a pesar de que también he llegado tarde. Y creo siempre que cada vez que hay un avance de algún tipo, pues intento investigarlo para ver cómo ese avance lo puedo aprovechar en mi forma de trabajar o en mi vida cotidiana. Sin embargo, volviendo un poco al tema de superhéroes y tal, si yo recuerdo la primera vez que vi Superman cuando era pequeño y tal, pues claro, aluciné, este tío que hacía todas esas cosas, volaba y en fin, arreglaba el mundo y tal. La segunda vez que lo vi y ya era una persona más adulta, lo que me viene a la cabeza es vaya estrés de vida que tiene este hombre, ¿no? Está con su novia y de repente tiene que salir volando porque tiene que salvar a no sé quién, tal, qué barbaridad, ¿no? Entonces, la tecnología de alguna manera también me sigue generando esa sensación. Es decir, estamos capacitados para absorber toda esta tecnología, todas estas cosas que somos capaces, este móvil que nos suena a todos lados, mandamos correos electrónicos a las 2 de la mañana porque nos hemos despertado pensando no sé qué y seguimos trabajando, ¿no? Cada vez que hay un avance nuevo, hay una forma nueva de estar localizado y estar constantemente en acción. Psicológicamente estamos preparados para seguir aumentando y que esto vaya cada vez a más y seamos capaces de poder hacer más cosas, pero sobre todo, lo peor, que nos exijan cada vez más cosas. Esta es mi problemática, ¿no? Una problemática más que razonable. Pero a mí me gusta la tecnología, que no voy a negar que la tecnología causa problemas. A mí me causa problemas todos los días, pero constantemente. Para empezar, me causa problemas cuando no funciona. O sea, cuando los vídeos no se cargan. O sea, estamos hablando de ser superhumanos y hay veces que los PowerPoint no funcionan. La vida es así. O sea, no tenemos claro. Entonces, la tecnología crea problemas, pero luego los resuelve. Y voy a dar un ejemplo que además acabo de tener que resolverlo. A mí la zona SER me ha molestado toda la vida. Tiene sus cosas buenas, pero me ha molestado porque tienes que buscar cambio y es un coñazo. O sea, tienes unas máquinas que tienes que meter dinerico y no sé qué. Oye, pues ahora tienes la posibilidad de hacerlo a través del móvil. Acabo de recargar hace 3 segundos, acabo de recargar para que me aguante hasta las 9 de la noche el aparcamiento del coche. Y lo he hecho desde aquí mientras estoy dando una ponencia. Eso no podía hacerlo hace un año. Y ahora, es verdad que en tiempos de Aristóteles ellos no tenían problemas de aparcamiento, pero tampoco tenían coches, y tampoco tenían SER, y tampoco tenían una aplicación para resolverlo. El mundo es cada día más complejo y eso nos lleva a muchísimos retos.
desde luego está la solución del ludismo, nos hacemos samis, o sea, y nos vamos a vivir al monte y a llevar carromatos. Pero yo creo que lo normal es intentar buscar las soluciones que nos hagan más práctica la vida, y yo creo que las hay constantemente. El correo electrónico me parece una de las cosas más horribles que existen, está diseñado muy mal, pero con Gmail cada vez lo tengo más solucionado. Hubo un momento en que crearon una pantalla entera para la basura. En vez de obligarme a mí a elegir lo que era la basura, ya tienes una parte que es toda la publicidad y ya me la quitas de en medio. Entonces, el problema del correo electrónico está por un lado y me lo resuelves de otra manera. Y hay tantísima gente con talento gente como Didier, que están intentando hacer manuales, que tú te pones unas gafas y puedes ver cómo funciona un motor y puedes arreglarlo. Eso son cosas que cuando nuestros hijos los hagan con normalidad, a mí me parece, esto no, en mis tiempos había que ir a un taller y aprender todo desde pequeño. Pues me sonaré a viejo y me parecerá estupendo, y yo creo que eso es la clave. La cuestión es intentar no bajarse de esta burra, intentar moverse mientras podamos, porque va a llegar un momento en que sencillamente el cuerpo no nos dé para más y seamos los típicos viejos que digan, en mis tiempos hacía esto muchísimo mejor, estos jóvenes son unos imprudentes. Y seremos así, no nos queda, pero yo creo que ya ha pasado siempre, ¿no? Solo comentario rápido para... otra de las cosas que se habló en el foro, se habló mucho del cerebro y de la capacidad que tiene el cerebro de computación y de lo compleja que es la máquina. De hecho, las tendencias que nos hablaba Qualcomm es de tratar de desarrollar chips que emulen al cerebro. Parece que ya somos capaces de generar chips o ordenadores con la capacidad de computación que tiene el cerebro, pero todavía consumen muchos órdenes de magnitud por encima. El cerebro consume 20 vatios, que es menos que cualquier bombilla de las que está aquí arriba, ¿vale? Con lo cual yo creo que todavía el cerebro tiene capacidad para absorber, parece, muchas tecnologías. Lo hemos visto, lo vemos con los niños, con los ejemplos que hemos visto de los niños, pero podemos pensar en nosotros mismos si ustedes piensan en la cantidad de correos electrónicos o de interacciones que tienen al día y piensan en cómo era eso hace 20 años, cuando no teníamos el correo electrónico, ¿no? Con lo cual, probablemente el problema no es si somos capaces, que parece que sí, es hasta dónde queremos ser capaces, ¿no? Y cuál es, cómo ponemos los límites a nosotros mismos o a nuestro entorno para esa tecnología, ¿no? Y perdón, voy a ir a la última pregunta por aquí, y si quieren luego nos podemos quedar debatiendo en petit comité. Yo quería preguntar... ¿Se me oye? Sí. Yo quería preguntar si tratasteis en el think tank el tema, al hilo de la pregunta que habían hecho anteriormente del TomTom, el tema de que la tecnología te pueda también mermar ciertas capacidades al ser humano, igual que nos hace superhumanos, pues a lo mejor nos suplanta la capacidad de memoria o, por ejemplo, la capacidad de visualización. ¿Esos temas los tratasteis? Yo no recuerdo que se trataran específicamente de esa manera, pero yo creo que están todos relacionados con la forma de operar de nuestro cerebro. Yo, por ejemplo, es verdad, como dices, que en un mundo en el que no hay TomToms, si te has acostumbrado a los TomToms, llega un momento en el que eres una persona bastante necesitada de eso. Bueno, pero luego al final hay gente que se dedica a hacer excursiones por la montaña para recuperar ese tipo de capacidades. O sea, nosotros en general somos lo que queremos ser. Si queremos ser gente capaz de manejarnos en una ciudad sin necesidad de un TomTom, lo mejor es que no lleves un TomTom y te aprendas las calles como hemos hecho toda la vida. Yo creo que la tecnología es como tener todo tipo de muletas maravillosas y que nos ayudan a resolver toda la complejidad con la que estamos lidiando, y el problema es que un día no funcionan y nos quedamos sin ese tipo de apoyo, y en el momento en el que eso pasa estamos bastante mermados. El problema es que en nuestro mundo, en el mundo que tenemos ahora mismo por delante, a menos que llegue un momento distópico y en el que esto se caiga, esto sea Mad Max y que es el que tenga el palo más grande sea el que sea superhumano aquí, hasta que lleguemos a eso realmente lo que tenemos que enseñar, yo como padre tengo que enseñar a mis hijos que lo importante es relacionar conceptos, no memorizarlos, porque está en un mundo en el que los conceptos están al alcance de su mano en cualquier manera y a través de cada vez más interfaces. Yo como padre es verdad, le voy a hacer un inútil porque probablemente no vaya a ser capaz de saberse las mismas cosas que sabía yo, pero mi madre se sabe todavía con 60 años los ríos de España y yo no.
Con lo cual, eso también ha pasado a lo largo de los tiempos, y Aristóteles se los sabía, los ríos de Esparta, como si no hubiera... O sea, hemos cambiado todo. La pregunta era que si ponemos demasiado en la tecnología, podemos quedarnos sin capacidad de... O sea, podemos desaprender realmente. Pero porque hemos aprendido otras cosas. Yo apuesto como tú, por ello, pero mi curiosidad era si lo habíais tratado o si el tema se había... No lo hablamos específicamente en el foro, pero también es algo... igual el que hay para España es un tema que sale recurrentemente. De hecho, en el foro que tuvimos de educación y demás, también siempre nos planteamos cómo debemos educar a nuestros chavales. Seguimos educando hoy igual que hace 30 años, básicamente, ¿no? Cuando no existía esto, bueno, de hecho, igual que hace 30 años, no, igual que hace 100 años, porque el sistema educativo actual se desarrolló en la Commonwealth para que los ingleses pudieran intercambiar recursos desde Australia a Reino Unido y demás, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos, no negar, hay que ser capaces de poner los límites, pero adaptar y poner énfasis en aquellas cosas que quedan más descubiertas con la tecnología. Porque a lo mejor ya no sabemos andar sin un mapa, pero seguro que sabemos hacer muchas otras cosas que nos ayudan a desarrollar esas capacidades que nos da andar sin un mapa, ¿no? Sea memoria o visualización espacial o lo que sea. Lo importante es ser capaces de adaptar, no sé si a la misma velocidad que los chavales de 1, 2, 3 años, que parece que es, como dicen, nativo, pero sí tenerlo en cuenta. Y bueno, sin más, creo que son las 9 casi menos cuarto. Quería agradecer una vez más su presencia, a todos ustedes por estar aquí. Sé que a aquellos a los que les gusta el fútbol es un esfuerzo especial y a los que no, en cualquier caso, agradecerles su presencia aquí. Esperamos que haya sido de utilidad. Quería agradecer a Miguel Ángel Uriondo tanto la publicación como compartir hoy este rato con nosotros. And I want to thank Didier again for sharing your work with us and coming all the way to Spain to do that. Only some of the questions were in English, but thank you very much again. Muchas gracias de nuevo a todos y espero verles pronto.